con ustedes. Hoy continuando el programa en La Verdad Bien Dicha, la armadura de Dios. Mi nombre es Anabel Castro. Y yo soy Mayra Mora. Y queremos darle continuidad. Sí, Ya tuvimos un programa, ese es el segundo, y queremos seguir porque la armadura de Dios es una belleza, ¿verdad? sí, y teníamos que hacerlo porque decidimos que la verdad es que era mejor hablar de una vez y continuar porque está muy bueno y muy interesante este Sí. programita. Muchas gracias a ustedes por estar siempre atentos y atentas con Y nosotros. por el hambre que tienen de escuchar la palabra de Dios. Y yo Amén. quería aclarar, porque yo mencioné unos versículos de Corintios y ya yo no me acordaba si era primero o segundo, pero están en segunda de Corintios. Si acaso oíste el anterior, pero yo creo que sí los pusieron bien en la persona que nos ayuda con esto. Pero igual, según de Corintios 4 18 y 19 es la que habla de que no mirando las cosas temporales, porque hablar de esta tierra porque son temporales, y las eternas son las que tenemos que mirar. Si gusta lo Entonces, leo porque lo tengo acá. ok, Corintios 4:18, segunda de Corintios. No fijando nosotros la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, mientras que las que no se ven son eternas. y esa era con respecto a ceñidos con el cinturón de la verdad que está en Efesios 6 versículo 14, que la verdad es lo eterno. Todo este mundo va a pasar. Todo este mundo es engañoso, es temporal, va a pasar, no es eterno. Eso no es la verdad. La verdad es eterna y es el Señor. Y eso es importante entenderlo para saber por qué tenemos que ceñirnos con el cinturón de la verdad, digamos que de la eternidad. Es como cuando una persona dice, estoy sana y usted la ve enferma, pero ella asegura que está sana. ¿Por qué? Porque está viendo lo eterno, está viendo la verdad que dice aquí. Lo que me dice Dios. Lo que dice Dios es verdad. Es la persona que dice eso, que usted la vea que está enferma, es porque le está creyendo a Dios. Eso yo no considero que eso sea mentira. Es una verdad eterna que no podemos entender en el mundo temporal que vivimos. Ese es el problema. Pero bueno, eso era. Y además, cuando hablamos de la justicia, vestidos con la coraza de justicia, vimos según de Corintios, pero es el versículo 21, 5, 21, que habla de que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y eso es muy importante, es que somos la justicia, no es que tenemos un poquito de justicia, no es que logramos hacer unas obras tan buenas, que a Dios le Eso. complacieron y decidió darnos el título Es, de justo, porque somos muy ni buenas. porque sabemos No, mucho, ni porque leemos más, ni porque oramos tantas horas o ayunamos tantos días. nada, porque Él decidió darnos su justicia, Qué lindo. porque el Señor lo hizo pecado para que nosotros obtuviéramos justicia, fue un intercambio divino. Nosotros le dimos nuestro pecado y Él nos dio su justicia. Y eso es lo que dice 2 Corintios 51, que es importantísimo para esta arma de la coraza de justicia, para poder vivir. Porque sin la coraza, ¿verdad? El enemigo puede tener ahí el campo abierto para matar cualquier corazón y ya se acabó la vida. Entonces, esta es una de las cosas más importantes. Bueno, creo que todas son importantes, pero muy importante porque esto nos hace ponerle la cara y el pecho a las balas. Venga lo que venga. Venga lo que venga, ¿por qué? Estoy Porque soy justo, protegida, porque estoy protegida, soy hija de Dios, no me vengan con cosas. podemos rajar, Mayra, Sí, y andamos con una super armadura. Qué exactamente. lindo. Bueno, aquí en Costa Rica rajar es alardear, Alardear. sí, podría decir presumir, Ujú. Presumir. presumir por aquello de que alguno no nos haya entendido. Sí, sí, porque no sabemos de qué parte nos ves.
Ok, entonces, la vez pasada ya leímos los versículos del 10 al final. al 14 de Efesios 6 y si querés escuchar, puedes también leerlo con voz en tu Biblia y vamos a seguir con el versículo 15 para seguir con las piezas de la armadura. Ujú. El 15 dice, y calzados sus pies con la preparación para proclamar el evangelio de paz. Ujú. Y sobre todo, ármense con el escudo de la fe con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ok, Ahí ahí tenemos tenemos dos armas más. Entonces, estamos con el calzado de del proclamar el evangelio. de la preparación. Para- Este versículo lo dice así, esa versión, preparación para proclamar el Evangelio de la paz. Porque muchas veces la preparación no le hace gracia a la gente. Cuando uno, digamos, yo estudié en varias escuelas bíblicas, porque a mí me encantaba, pero había gente, no, pero es que hay que trabajar, es que hay que practicar, es que hay que ir al campo, pero la preparación es importantísima. Vamos a presentar al Señor a alguien y presentarle este Evangelio de la paz si no sabemos ni qué decir. Tenemos que prepararnos, tenemos que conocer, tenemos que pedirle a Dios sabiduría, revelación, porque incluso cuando le hablamos a una persona podemos llegar hasta aquella pequeñita cosa que para ella era importante, que ella nunca nos dijo, y puede estar funcionando ahí un espíritu, por el Espíritu de Dios, la palabra de conocimiento, como pasó Jesús con la samaritana, ¿verdad? Que le dijo, 5 maridos has tenido, y el que está no es tu marido, y la mujer dijo, es un profeta, y todo alegre, y creyó en él y todo, porque son cosas importantes, cuando más bien en tiempo de preparación mejor es pasar con la palabra y con el Espíritu Santo, no tanto en clases, para evangelizar, porque el evangelismo tiene que salir muy espontáneo de lo que vivimos. Es que el evangelismo no es mandar a la gente al infierno. Porque Voy a muchas veces, condenar. ¿verdad? Muchas veces aquí en Costa Rica se pasa uno por un parque y hay alguien ahí gritando con todo el galillo diciendo te vas a ir al infierno si no aceptas al Señor. De eso no se trata. No es ir a dar bibliazos. Darles con Tampoco, la Biblia. tampoco. Es que de eso no se trata el Evangelio de la paz. Se trata de la paz. ¿Cuál paz? La paz que vino a ser Dios trayendo a su Hijo, haciendo a un lado los pecados para poder penetrar aquí a esta tierra con el hombre. El hombre pecador hizo a un lado sus pecados para poder tener esa paz y darse la mano con el hombre. A ver, o con la mujer. Eso es lo que hizo Dios, haciendo a un lado la barrera que había porque tenía que hacer la paz con el hombre. Y él quitó todo. Pero ese es el mismo evangelio, las buenas noticias, buenísimas noticias, que ya no te preocupes por tu pecado porque ya el Señor lo hizo a un lado, porque no querés aceptarlo. Ah, no, hasta que sea santo, yo quiero conocer a Dios, pero hasta que esté bien. No, Cuando ¿cómo? deje esto, cuando Cuando deje, no, nada que ver, ¿verdad? venga ya. Ya, ya es el momento. No, Él se encarga de eso. ahí es cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor. Y qué lindo sí esto, Mayra, ir a evangelizar de esa forma, ir a proclamar este evangelio de paz y de amor, que es la Claro. forma en que estamos tratando nosotros de hacerlo, para que usted entienda este Dios que nos ama, un Dios que no es de condenación, que más bien vino a salvar, que te ama tal y como sos, que nos ama tal y como nosotros somos, que no tengo que hacer nada más que aceptarlo, creer todo lo que Él me dice que soy para Él, que soy una hija de Dios, que soy amada, que estoy bien cubierta con todo esto. En el anterior estábamos diciendo, y quiero volverlo a retomar en esta segunda parte, que andar esta armadura es andar revestidos con la armadura de Dios. Y que un cristiano que no anda revestido con esta armadura es como que se saliera desnudo. Ujú. Tenemos que andar con esta armadura. Y me encanta esto, Mayra, de verdad,
de ir esto entonces significa ir a evangelizar. Te Sí, pregunto. porque por eso tenemos que tener listos ese calzado, Ujú. porque tal vez la gente no le gusta hacerlo, ¿verdad? Ir a evangelizar o ir a visitar a alguien y presentarle el evangelio, pero definitivamente es de ponerse unos zapatos, es de decir, ok, me voy a poner esos zapatos solo para ir ahí, voy a alistarme para ir ahí, creo que Dios me va a usar. Es como, para mí, es como cuando uno sale, si va a una fiesta, uno no lleva tenis, ¿no? Tal vez lleva otros zapatitos, ¿verdad? Depende del calzado, uno sale dependiendo con el calzado que sale. Entonces yo creo que hay un calzado especial donde que dice paz. Vaya, Esta es la que me evangelice protege. con paz. Porque resulta que muchas personas lo que hacen es pelearse, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces les predican, quién sabe qué, terminan peleados los dos. Eso no es el evangelio de la paz, Vas a ir a regañar. ¿no? Qué lindo. Ni No, no, mandar al infierno. no, yo no lo había entendido así. Es ponerme el calzado de la paz Ujú. para salir a evangelizar. Sí, y que ellos sepan que ya la paz fue hecha por Dios. Nosotros no hacemos la paz. Él ya no la dio, pero cuando entró Jesús al mundo, él tuvo que determinar que iba a hacer paz porque iba a quitar el pecado. Entonces, eso de que la gente dice, ay, lo va a castigar Dios, eso no es paz. Eso no es bíblico. Ya todo el castigo fue puesto en Jesús. ¿Por qué? Porque precisamente para lograr la paz, alguien tenía que llevar el castigo. Y fue Jesús. Es lo más lindo esto, ¿verdad? Y podemos seguir con la otra. Claro que sí. Dice por encima de todo. Qué interesante. ¿Dónde leíste eso? La que vos leíste, que dice por sobre todo. Y Ah, sobre todo, ármense bueno, con el escudo de así. la fe, pero por encima de todo, por sobre todo, pareciera como que, ok, esos son muy importantes, pero este es Aquí es sobre el cualquiera. que viene. Y sobre todo, El escudo de la ármense fe. con el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ujú. Y tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Ok, seguimos entonces con el que acabamos de leer, que es el El escudo escudo de la de la fe. fe. Que Escuché una frase que es muy interesante y muy sencilla y muy creíble. Nuestra fe no es mejor que el objeto en el que se deposita. Nuestra fe no es mejor que el objeto en que se deposita. ¿Cómo es eso? Porque todos los días usamos fe. Usamos fe cuando nos montamos al carro para manejarlo, al vehículo, ¿verdad? Fe que va a arrancar. Fe que va a arrancar, fe que nos va a llevar, Tiene fe que no gasolina. se va a desfondar el asiento. Tenemos fe en eso. Cuando nos sentamos en estas sillas, tenemos fe que nos vamos a aguantar. Sí, sí, la veo firme. La vemos firme y por eso nos sentamos. Pero ¿qué tal si yo tengo la misma fe para sentarme en esta silla, pero resulta que me ponen una de cartón? Aunque yo tenga mucha fe, me voy a caer. Entonces la fe tiene que ser proporcional al objeto de la fe. Yo tengo que tener fe muy poquitita para una silla de cartón y más grande para una silla de madera. Porque yo sé que no me va a aguantar. O sea, si yo tuviera mucha fe para una silla de cartón, mire, por más fe que tenga, yo sé que me voy a despapallar, como decimos nosotros los ricos. Me voy a caer. Entonces, sí, el objeto de nuestra fe es Dios. Nuestra fe es de esa calidad. Imagínense, el personaje que nunca mintió en toda su vida ni mentirá jamás. ¿Cómo no vamos a tener fe
así grandísima, fuerte. No estamos creyendo en una sillita de cartón, estamos creyendo en el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que hizo el universo. Y la escritura también nos dice en Hebreos 12:2 que debemos tener nuestros ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. De nuestra fe. Entonces, Él es el objeto de nuestra fe. Como Él es, y Él es fiel, y Él es íntegro, ¿cómo no creer? Y ese es el escudo que nos guarda, porque de verdad, eso es el escudo, bueno, por lo menos en los que ahora yo he visto, son grandísimos, ¿verdad? Los escudos. Eran pesados, yo me imagino. Sí, eran grandes, y eran grandes para cubrir toda la cabeza y todo el cuerpo, ¿verdad? Y por eso, porque nuestro autor y consumador de nuestra fe es Jesús. Y la fe, por ser un escudo también, es dependencia. No podemos dejar soltar ese escudo, porque dependemos de eso para guardar nuestra vida. Y como es algo que se agarra, por ejemplo, es que la coraza está puesta, ya la decidimos ponerla, está en el espíritu. Podrías bajar el escudo para tomarse un vasito Podríamos bajar el escudo, podríamos tener problemas, ¿sabes? Si no voy a creer en eso, no voy a creer en eso, pero sí voy a creer en eso. Ese es el problema del escudo, que usted decide si quiere creer o no quiere creer. En cambio, la coraza no, porque ya es algo que fue hecho en el espíritu, porque creímos en el autor, bueno, en el que murió por nosotros. Entonces es diferente. Hermano, no suelten el escudo, porque el escudo de la fe es tan importante para todos los dardos del maligno. Y vean que sí lo soltamos. Porque, ok, digamos, bueno, viene un resfrío. Hoy hay una pandemia de resfrío, ¿verdad? Bueno, no sé cómo se dice, bueno, una epidemia de resfrío. Todo el mundo con resfrío. Y entonces, no, yo voy a poner mi escudo. Yo no me voy a enfermar. No me voy a enfermar. Y yo lo creo y no me enfermé. Pasó. Ah, pero resulta que voy donde el doctor y me dice, eso es cáncer. Ah, ¿hasta cuánto tengo tiempo? Tiré el escudo por allá. Eso. Bajo la guardia y la espada, supongo. ¿Lo hacemos, sí o no? Sí, claro. Eso es lo que hace la gente. O sea, con algo chiquitito, no hay problema. Con algo grande, tiramos el escudo cuando lo necesitamos más. ¿Verdad? Lo necesitamos más porque en ese momento necesitamos decir, no, tampoco me toca, tampoco, eso es una mentira. Escuché un testimonio de una pareja que uno de ellos, no me acuerdo quién, le dijeron que tenía cáncer. Y entonces él se volvió, pues digamos que fue él, porque no recuerdo quién fue, pero digamos que fue él, y él se volvió donde la esposa y le dijo, yo no creo ese diagnóstico. ¿Y vos? Y le dice la esposa, si vos no lo crees, yo tampoco. Se fueron donde otro doctor, porque ellos dijeron, no, yo no tengo nada, decía él, y ella lo apoyaba. Fueron donde otro doctor y lo mismo le dijeron que sí, que era cáncer. Y él le dice, sigo sin creer que tengo eso. ¿Vos qué crees? Lo mismo que vos. Los dos se pusieron de acuerdo solo a creerle a Dios. Cuando fueron donde el tercero a escuchar a otra persona, ese le dijo, qué raro que les hayan dicho que eso era cáncer, nada que ver, no, es cualquier cosilla y en cualquier momento se le quita. Entonces la vuelve a ver, es un testimonio muy lindo, ¿verdad? Y le dice, ¿ves? Y dice, sí, porque no creíamos. Entonces, es una cuestión de fe. Si quieres sufrir, vas a tener que tener fe en lo que te dijeron que vas a sufrir. O decidís creer y tener fe en lo que dice la palabra. En lo grande, te dice ay, qué lindo, Mayra, de verdad. Ujú. Cómo necesitamos de verdad este escudo, tenerlo siempre con nosotros. Y es que este escudo nos va a proteger de los dardos de fuego que tira el maligno, porque eso es lo que está haciendo él constantemente, mentir, tirar cosas, se viene esto, que viene lo otro, vea lo que, la prueba, vea lo que se está viniendo, no vas a poder, vea lo que te están diciendo.
Y es que esa, como dijiste, dardos de fuego, Dardos. parece que en aquel tiempo hacían como unas flechas incendiarias, Sí, quemaban las llenaban, de fuego y con eso destruían las casas. hacían lino con breo y las ponían Sí, y la encendían y así más, sí, hacían, sí, quemaban las quemaban casas, los quemaban las la ropa de casas, la gente, o todo, sea, ¿no? Los tiraban a lugares muy específicos, ujú, para quemar un lugar donde estaban tal vez todos los soldados resguardados ujú, contra las viviendas que eran, sí. y entonces eso prendía fuego y ardía y se quemaba todo. Y si dice esto en la palabra, quiere decir que el enemigo a veces está tirando sus armas a quemarropa, tirando sus flechas a quemarropa. Ujú. Por eso es tan importante el escudo de la fe. Es que no se acepta. Aquí se queda, no se acepta ninguna mentira que venga contra la palabra de Dios. ¿Qué sé yo? Claro que tenemos que hacer algo, tenemos que usar la fe, ¿verdad? No es que, no va a pasar nada, no, por eso estoy usando la fe. Por ejemplo, a mi hijo dijeron que quién sabe para que fuera, tal vez terminar bachillerato, y si no, y no porque era tonto, era porque era hiperactivo y a él le costaba poner atención. Entonces los médicos, por lo menos los psicólogos, en ese momento creyeron que él no iba a poder lograrlo y nunca tomó Ritalina ni nada, yo no sé, apenas estaba empezando a usar eso. Y la cosa es que era una cuestión de que si yo lo creía o no lo iba a creer. Y yo dije, no lo creo. Pero yo tuve que hacer que mi fe funcionara. Entonces, necesito explicar esto porque la gente cree, no lo voy a creer. No, yo hice que mi fe funcionara y todas las noches hablaba palabras sobre él y declaraba lo que dice la Biblia sobre uno, ¿verdad? Sobre él. Y eso fue noche tras noche por mucho tiempo porque yo me estaba edificando en mi fe y también cuando lo hablo en voz alta sé que el enemigo está siendo desarmado. Hermanos, usemos el escudo. No es, sí, yo tengo fe que no va a pasar nada y nos olvidamos. Y el enemigo va a No, aprovechar es cualquier cosa. cierto. Ujú, Eso es importante, ujú. porque una vez alguien pidió oración, ya está hecho. Y dame la vuelta y se va. En realidad, ¿está creyendo que está hecho? O simplemente por salir de paso. No, nosotros nos aseguramos lo que dice la palabra, porque toda mi mente, mi ser y todos mis pensamientos se tienen que alinear a eso. Y así mantengo el escudo, ese escudo grande de la fe, que no me toque el enemigo. Amén. Amén. Ok, Bueno, ¿cuál era la que continuamos. seguía? Tomen también el casco de la salvación. Ok. Y el Vamos con casco, el qué casco de es la lo que protege salvación, el casco? la cabeza, La cabeza. los Los pensamientos. pensamientos, la mente. ¿Y qué dice Romanos 12:12? Que seamos transformados. Nuestra mente debe ser renovada porque nosotros hemos aprendido cosas que no son de la palabra, que no son de Dios. Este mundo no nos está enseñando desde pequeñitos, a menos que los padres sean cristianos y muy aferrados a la palabra de Dios, le enseñan al niño bien. Pero los maestros y todo, oír a un papá decirle, eso lo he oído, se porta bien, si no Dios lo va a castigar. Eso no es renovación de la mente, ¿verdad? Eso no está en Para la nada. Biblia. No lo va a castigar, pero son como las salidas que tienen los papás para calmar a un chiquito. Y más bien el chiquito le está teniendo miedo a Dios, porque, él es el El que castigador. castiga, el que me Terrible. manda la aflicción. Y eso está aquí. Se queda. Aquí se quedan los niños. Entonces nosotros por eso tenemos que ponernos ese casco, cuidar nuestros pensamientos, cuidar todo lo que pasa por aquí, por esta Lo mente. que, Mayra, de verdad, esta parte es importantísima. Es lo que pensamos, lo que estamos pensando, lo que decimos, porque también lo que vemos, porque si este casco protege esta parte, estos cascos de antes tenían, se bajaba
Bueno, hay algunos cascos de los motociclistas, actualmente los vemos que son todos cubiertos, los protege del viento, para este casco les protege toda la cara, ¿verdad? Para que no el rostro no, si hay un accidente, ¿verdad? No se quiebre la nariz, no pase algo en sus ojos. Estos cascos protegían toda la cara, toda la cabeza, Sí, todas. vista, ojos, y hasta podría decir mi boca, ¿verdad? Ujú, Me protegía. claro, ¿Qué tan protegidos estamos nosotros de lo que pensamos, de lo que vemos, de lo que decimos y de lo que oímos? porque sí, nuestra mente, nuestros pensamientos nos protegen si son correctos. Si no son correctos, nos tragamos todas las mentiras que el enemigo tiene. Por ejemplo, ¿qué pasó con Eva? Ay, ustedes van a ser como Dios si comen de este fruto. Y resulta que ya eran como Dios, ya eran como Dios, Ya hablaban con Dios. eran íntimos con Sí, Dios, ya eran como Dios. eran Nosotros como no somos como Dios. Dios porque no puede estar Dios a la par de nosotros porque nos fulmina. Ellos estaban como si ¡Qué nada. mentira! Una mentira. Entonces, por sus pensamientos, que no los había adiestrado para no recibir esas mentiras, por eso le pasó lo que le pasó. Vean qué importante son los pensamientos que tenemos que guardar. Y Bueno, seguimos con la espada del espíritu, que esa es ¿verdad? la palabra de Dios. La palabra de La Dios. palabra de Y Dios. es la única La arma espada. que es de defensa. Creo que a mí me hace gracia porque ahora cuando estábamos hablando de la armadura, yo creo, les voy a ser sincera, que yo pienso mucho, me quedó muy grabado el escudo y la palabra que es la espada y a veces creemos que si la andamos aquí debajo, la tengo en la casa, Ah, no es me así. cubre, o en algunas casas uno va y está abierta en el Salmo 91, curiosamente, ¿verdad? Sí. Eso es casi como un amuleto, porque Ajá. esta Biblia, la palabra de Dios, tenemos que leerla y escudriñarla, ¿es Ujú. así? Pero también sirve para defender, Para defendernos, correcto. como Jesús, cómo se Y ahí defendió en cuando las estaba en la tentaciones, tentación, cuando cómo se estaba, defendió. es cierto, con la palabra, Escrito está, escrito está. con la palabra. Con la palabra, siendo que él no tenía una Biblia así como la de nosotros, eran rollos y todo. Pero la palabra es la que se habló de la boca de Dios, no el papel necesariamente. Ni siquiera tuvo que decir, eso está en el libro de Isaías, capítulo tal y versículo tal, Ajá, ¿verdad? O sea, yo le digo a la gente a veces cuando dice, escrito ay, es está. que me sé el versículo, pero se me olvida dónde está. Ah, no, al diablo no le interesa dónde esté. Usted nada más se lo lanza porque él sabe que es de la palabra de Dios, Cierto, ¿verdad? Mayra, qué lindo eso, Porque sí. Jesús no le tuvo que, no le, vea, Isaías lo dijo, o ese otro profeta. No, no, no. Simplemente Escrito está. el diablo conoce la palabra y sabe que se lo estamos diciendo porque está escrito en nuestro libro de vida. Entonces es la estocada que usó Jesús para que el diablo se fuera. Nosotros tenemos que decirle, no me tocas mi cuerpo, en el nombre de Jesús te tienes que ir. Y para eso se necesita autoridad. Cuando nosotros aprendemos de la palabra y sabemos que la autoridad nos ha sido delegada porque Él, como dice, yo me voy, ¿verdad? Y toda mi autoridad ha sido dada, en su nombre podemos hacer lo que sea, porque toda autoridad fue dada a Él. Pero si no usamos la autoridad junto con la palabra, estamos también nada más recibiendo los dardos y así chiquiticos nosotros, nada más que nos Con peguen, miedo, en llorando. lugar de salir y a decir, no, hombre, para eso tengo esta espada, ¿verdad? Aquí viene, tome. Tome. Como decimos nosotros, ¿quién dijo miedo? ¿Quién digo miedo? ¿Quién dijo miedo? Más o menos como lo que le pasó a Rey David, que Más, aquel que los amedrentaba y el rey David, quien dijo miedo. Bueno, todavía no era rey ahí, pero David, el pastorcillo, quien dijo miedo y se le tiró, porque él sabía, él conocía sabía quién era su Dios, sabía, quién era su sí, Dios. Incluso por eso le dijo filisteo incircunciso, porque eso es lo que le usted estaba no ve su diciendo. hijo. No tiene pacto con Dios como yo sí tengo. Y yo tengo quien me defienda. Eso es lo que quería decirle. Fue una palabra.
lo que le dio palabra de Dios, incircunciso, porque usted no tiene un pacto con el mismo Dios que yo tengo el pacto. Bueno, suficiente, ¿verdad? Ya ahí lo tenía derrotado. Claro. Con solo hablarle. Claro. Y vieras, Anabel, que generalmente la gente queda aquí con la armadura, Sí. pero hay otra cosa que es el versículo después que vos leíste también, orando en todo tiempo. O la oración es otra arma. La oración Orar. es otra arma. Y no estamos hablando de pedir, ¿verdad? Es esa intimidad con Dios. Es comunión, Esa intimidad. comunión con Dios. Sí, es que la gente piensa que orar es estar pidiendo, pidiendo, pidiendo. No, es estar meditando, es estar en intimidad con Dios, es estar escuchando su voz, que generalmente cuando nosotros decimos orar, nosotros hablamos, no le dejamos ni que nos hable. Y eso de eso no se trata, es orando en todo tiempo, estar en comunión con Él. Bueno, sí, a veces tenemos peticiones, a veces es acción de gracias, a veces es solamente estar con Él, a veces yo cierro los ojos y nada más ni siquiera me salen palabras, un gracias Señor, qué bendición haberte conocido. Dice vigilando con toda perseverancia. Nosotros tenemos que ser vigilantes, andar principios, ¿verdad? De lo que va a pasar. Si ya tenemos un soldado está escuchando, si hay pasos, si hay un sonido por acá, él anda, preparado, listo y entendiendo, discerniendo qué es lo que está en mi entorno, alrededor. Ahora estaba pensando en eso, vigilar con y tener perseverancia. Qué importante ser perseverantes en todo lo que nosotros hacemos y ser constantes en todo esto, en la palabra, en todo lo que ya hemos visto. Pero es que la otra cosa dice orando en todo tiempo en el Espíritu. Bueno, en el Espíritu. Y esa es la oración en lenguas. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Y eso es bíblico, eso no ha terminado, porque hay algunos que dicen que terminó con el último apóstol. Imagínense, si terminó con el último apóstol, todo lo del Espíritu, los dones y todo, ahí estaban esperando que Juan muriera para decir, ya se acabó todo. No, perdón. No, fin, fin de la historia. No, todo eso sigue y tenemos que seguir disfrutando de la oración del Espíritu, del bautismo del Espíritu Santo. Y esa oración puede ser de mucho tiempo, porque podemos ir en el carro, en el bus, caminando y orando en lenguas. Y no sabemos lo que hablamos, pero el Señor No sabe. tengo que estar en un aposento, entonces ahí No. como que tengo que sacar mi tiempo, que es bonito también hacerlo, También, no vamos a decir que no, sí. pero puede ser mientras, Ajá. mientras conduzco al trabajo, mientras Claro. me voy caminando un ratito a hacer un mandado, estoy en la casa haciendo Claro. los quehaceres, me preparo para algo, estar orando y orando en lenguas. Sí, definitivamente. Qué bendición, ¿verdad? Ahora podemos orar Claro para, que sí. porque, bueno, yo creo que ya terminamos Ya, con sí. con toda la armadura. Entonces, más bien vamos a orar. Déjenos también los comentarios de todo lo que ha escuchado y si tiene alguna duda, comente, pregúntenos. Estamos para servir. Esto es algo que es una iniciativa y queremos hacerlo de verdad. Y es compartir estas enseñanzas para que usted se edifique, para que el pueblo de Dios se edifique, para que más personas nos estemos nutriendo de la palabra de Dios, tal y como es, ¿verdad? Amén. Entonces, gracias, Señor, por las personas que nos escuchan hoy, que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo y que lo desean. Es una promesa que nos diste para todos tus hijos. Entonces, cada uno de ellos puede recibirte en su corazón y también tu Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús les decimos, reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas en el nombre de Jesús.
Reciban los dones del Señor, reciban todo lo que Dios tiene para ustedes, para que puedan caminar en este mundo bien firmes en la fe y con esta armadura de Dios por cada circunstancia. Y en vez de huirle a las circunstancias, se van a enfrentar a las circunstancias, orando en el Espíritu y usando todas las armas y especialmente esa arma ofensiva que es la palabra de Dios. Gracias por tu sabiduría y gracias por todo lo que nos das y les das a mis hermanos que están escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Bendiciones.